función de la Secretaría de Estado la conocéis, entre otras cosas es precisamente alojar a quienes en un determinado momento llamáis a la puerta para poder desarrollar este tipo de actos, como es en este caso la entrega de los premios ciudadanos. ¿Qué os voy a contar a vosotros de lo que son las ciudades inteligentes y qué va a explicar el secretario de Estado sobre esto? Pues yo creo que uno de los instrumentos de vertebración de la ciudadanía en el siglo XXI es precisamente la experiencia de las ciudades inteligentes. A través de ellas estamos siendo capaces de identificar un escenario dentro del que vamos a ir plasmando esa transformación digital a través de la que la famosa revolución digital está cobrando forma cotidiana, día a día. Y es una manera muy directa de asociar la experiencia analógica de la ciudadanía, que ha sido una experiencia que desde prácticamente el Neolítico hasta hoy ha ido constituyendo la historia de nuestra civilización, para convertirse en una experiencia digital a través de la que los ciudadanos pueden crecer no solamente en términos cualitativos, sino también cuantitativos en lo que son. La Diputación de Soria y demás se ha estado comentando, como en todas las ponencias de Smart Cities, la Diputación de Soria no es ajena al proceso de ciudades inteligentes. Y no solo trabajamos en el tema turístico, sino que trabajamos en otras muchas vías. Hoy en día, hoy nos ha tocado hablar del proyecto de información turística, que ya tenemos mucha experiencia en el tema de turismo, sobre todo la unión del turismo con las nuevas tecnologías, ya en la colaboración entre el antiguamente Patronato de Turismo y hoy en día Departamento de Desarrollo Económico y Turístico de la Diputación, han generado productos que entiendo que son buenos y que además han sido pioneros en el tiempo. Recuerdo, por hacer un recuerdo, que en el año 98-99 pusimos en marcha ya una plataforma de reserva de plazas hoteleras. O, por ejemplo, que en el año 2004, que además el producto fue finalista en un premio europeo, de una aplicación para PDAs con la guía turística de los 5 pueblos más turísticos de Soria. Entonces, gracias a GPS, la gente, o los turistas o los visitantes tenían unos datos de las rutas dentro de los municipios y la información más importante sobre los monumentos y los valores históricos. La Diputación de Soria presentó el proyecto y realizó este proyecto fundamentalmente para obtener una plataforma para Red.es, para que nos diesen una convocatoria de subvenciones que Red.es convocó. Entonces, nos sentamos tanto el Departamento de Desarrollo como el Departamento de Informática para redactar un proyecto que fuese bueno y viable. Soria es un territorio, tanto culturalmente como turísticamente, maravilloso. Quiero decir que merece la pena, ya que estamos aquí, lo vamos a vender, merece la pena visitar Soria. ¿Vale? Aunque tenemos algún problemilla. No voy a decir que no tenemos algún problemilla. Y fundamentalmente tiene que ver con eso. Un poco todo el centro de la península, prácticamente tenemos el mismo problema, que es un poco la despoblación. Es decir, como los habitantes tienen más posibilidades, fundamentalmente más posibilidades en la periferia o en el centro de la provincia, lo que es la
los territorios interiores pues están quedando despoblados. Aquí he puesto, porque me gusta un poco, siempre que tengo que contar algo, me gusta poner para situarnos, es decir, lo que es Soria, ¿no? Es decir, hay muchas veces que dicen, bueno, una provincia o una ciudad pequeña o un pueblo pequeño, y están hablando de 10, 12.000 habitantes, digo, en un pueblo pequeño, y dices, no, perdona, es que en Soria tenemos 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Para situarnos, es decir, si excluimos la capital, está con la capital excluida. Para situarnos, Laponia tiene 2 habitantes por kilómetro cuadrado, el Sáhara Occidental tiene 2 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿vale? Quiero decir que vamos, además de eso, la población en Soria es una población un poco envejecida. De alguna forma lo tenemos que mejorar. Cuando nos planteamos el proyecto de turismo, dijimos, bueno, de alguna forma tenemos que solucionar, solucionar que los visitantes que vienen a Soria, es decir, de alguna forma se sientan acompañados. Es verdad que el calor de las personas, aunque solo porque el contacto con las personas enriquece, aunque solo sea para hablar del tiempo, es decir, pues qué tiempo maravilloso y demás, el contacto personal ya enriquece. Nuestra experiencia es que, sobre todo yo antiguamente, que tenía que ir a trabajar por los pueblos, mi trabajo me llevaba a los pueblos, pues resulta que, sobre todo en invierno, había pueblos que no encontrabas a gente, tenías que ir buscando a ver las persianas abiertas de las casas, a ver dónde podía haber alguien viviendo, ¿no? Entonces la necesidad de dar información, por un lado, y nuestra realidad, pues nos hicieron diseñar este proyecto, ¿vale? Llevamos muchos años trabajando con turismo. El turismo de Soria está dividido en zonas. Cada una de esas zonas se corresponde con un color, que son los folletos turísticos que hay en cada una de las oficinas de turismo, ¿vale? Entonces, cada zona tiene sus rutas turísticas y demás que corresponden a un color determinado. Esto ya lo tenemos desde hace mucho tiempo. Las oficinas de turismo, que hay una en cada sitio de color, hay una, o bien directamente de la Diputación, o bien que la Diputación colabora con los municipios donde están las oficinas de turismo, pues es dinamizadoras que a los visitantes, pues bueno, pues le intentan transmitir toda la información posible. También tenemos rutas temáticas, como la ruta de las Ignitas, el GR86, que es un sendero de gran recorrido que recorre toda la periferia de la provincia, y la ruta del Soria Románico. Como información turística, fundamentalmente tenemos estas 4 páginas web. La base del turismo de Soria, que es sorianiteloimaginas.com, Soria Medieval, el GR86 y la ruta de las Ignitas. Son 4 páginas web que se han realizado en determinados momentos y por eso están disgregadas unas de otras, pues porque se ha cometido con una determinada subvención o no se había pensado en incluirla, o después hemos hecho otra perspectiva, pero bueno, el caso es que nosotros tenemos información turística. La información es extensa y muy buena, ¿vale? Esta es la página principal del sorianiteloimaginas.com. Soria Medieval. Soria Medieval lo que hace es intentar hacer una fotografía del siglos XI y XII, en el que el Duero era una frontera natural entre los reinos cristianos y árabes, y moros o musulmanes. Entonces, lo que nos hace es llevarnos a una guía por todas las fortificaciones, atalayas y demás que hay a lo largo de ese recorrido. Sendero, es decir, Soria tiene 2 partes, una parte cultural, es decir, se puede hacer una visita cultural muy interesante, con un patrimonio muy extenso,
y luego también tiene la parte de turismo natural. GR86 lo que hace es dar, bueno, pues, con una serie de etapas, el recorrer, que se pueda recorrer en bicicleta o andando, pues toda la periferia de la provincia. Luego la ruta de las ignitas, en la que en cada uno de los puntos donde hay huellas y demás, hay una maqueta a tamaño natural de dinosaurios. Entonces eso a la gente joven y a los niños y demás pues les encanta, ¿vale? ¿Cuáles eran los problemas cuando nos sentamos a estudiar el turismo? Además de la despoblación, ¿qué otros problemas teníamos? Pues bueno, un problema de eficacia, es decir, tenemos mucha información muy buena, pero la tenemos desperdigada. Entonces, lo que queríamos hacer es concentrar el proyecto, la primera parte es concentrar toda esa información turística en una sola página, que va a ser la de sorianoyteloimaginas.com. Es decir, y dotar del mismo diseño a todos los contenidos. También tenemos, no solo hace ya más de 10 años, lanzamos la primera app, por decirlo así, en las PDAs, pero hemos ido realizando diferentes aplicaciones para móviles. Aquí tenemos algunas de ellas, la Ruta del Duero, rutas de la provincia, en la que hay información no solo turística, sino también información de hoteles, restaurantes, etcétera, muy completa, muy completa. Bien, es decir, las cosas lo tenemos, lo que pasa es lo que nosotros nos planteamos, es decir, vale, ya tenemos la información, tenemos bien la información, tenemos experiencia en hacer aplicaciones para dispositivos móviles, vamos a ver cómo podemos de alguna forma aglutinar todo eso. Entonces, ese era el objetivo. Crear un sistema de información integral de la provincia, completo, que esté todo en un mismo gestor de contenidos. Adaptar a la aplicación y demás a nuevas tecnologías, es decir, ponerla al día, darle un restyling a lo que es la aplicación. Y luego, fundamental, para nosotros fundamental, es que el turista pudiera tener información donde estuviese de eso y que luego, de alguna forma, entiendo yo que es lo novedoso, de alguna forma que el turista o la persona que visita Soria se sienta acompañado. Es decir, es difícil que en pueblos de tierras altas, que es la parte de Soria que colinda con la Rioja, o en zonas de Pinar Grande, que es lo que colinda con Burgos, y además, bueno, allí los pueblos son un poco más grandes, ¿no? Pero hay determinadas zonas que a lo mejor el turista tiene cosas muy importantes para ver, pero sin embargo no hay nadie que les pueda contar, les pueda decir qué es lo que está viendo, ¿no? Entonces, la sensación y el objetivo fundamental era no solo unificar la información, sino que además la persona que visita Soria se sienta acompañada de alguna forma, aunque sea de una forma virtual. Ese era nuestro objetivo. Bien, estuvimos realizando ver cómo hacíamos el proyecto, es decir, un poco el marcar las líneas de actuación y el englobar, lo que pretendemos es que la información esté en un sitio y tanto las diferentes páginas web como las aplicaciones para móviles lean de ese mismo gestor de contenidos, de ese mismo repositorio. Entonces, aquí en las apps es donde más se va a notar lo que es la influencia de las nuevas tecnologías, porque lo que queríamos hacer era que en cada monumento histórico o en cada etapa del camino y demás hubiese un QR que llevase directamente a la información del sitio en que estamos, o bien un beacons. Beacons es un emisor de radio que lo que hace es emitir a frecuencia de Bluetooth para que con el móvil le posicione directamente. Si alguien lleva el Bluetooth abierto, el móvil obviamente habría que poner los letreros de avisar de que el Bluetooth se llevase abierto, obviamente, ¿no? Pero bueno, lo que hace es posicionarle directamente en el sitio. Y de una forma hablada
o de una forma, o leyendo, el tener la información del lugar donde está. En el caso de un monumento románico o demás, la información correspondiente, histórica y monumental del edificio, y en el caso del GR de la etapa, que se pudiera en ese momento descargar el mapa, descargar el itinerario y demás, y la información que se da en la página web sobre ese itinerario. Lo mismo con las otras 3 rutas, con las 3 aplicaciones tan previstas. Y bueno, también aprovechando el proyecto, lo que queríamos también es darle un carácter más internacional, es decir, traducir la información a 3 idiomas, ¿no? A 3 idiomas. Otra cosa también novedosa es que a través de los dispositivos móviles, porque ellos nos permiten hacer muchas más cosas que antes no se podía hacer, es sobre todo en la ruta de las Ignitas, que es la que los niños y la gente joven más va, pues de alguna forma organizar un juego que permita pues dar bueno, un poco más de gracia y aliciente a la visita, ¿vale? Simplemente el decir, bueno, para todo esto pensamos utilizar software libre, todo software libre, y por supuesto los resultados, en eso ya tenemos experiencia, los resultados del desarrollo estarán a disposición de cualquier otra administración que quiera utilizarlos. Es decir, todo software libre, y además el resultado también sería software libre, para que cualquier otra entidad o diputación, ayuntamiento y demás que pudiera utilizarlo sin ningún problema. Hardware a emplear, vale. Y ya para terminar diré que, bueno, que lo que pretendemos, es decir, no solo unificar la información turística, sino lo que pretendemos es que la persona que viene a Soria y que esté en Soria se sienta completamente satisfecha. Es decir, que esté a gusto y que la visita sea agradable. Ni más ni menos. Por mí, no. Gracias.